Este es el circuito, acercamos la bobina, se puede llegar a ver el principio, la entrada, la salida de la bobina fina de disparo, la gruesa que al fin y al cabo tiene la misma sección 0,3 y la tercera bobina que o se le aplica otro transistor o solo recolecta. En este esquema solo está la tensión que saca, que son 5 voltios. Aquí el detalle es la placa fotovoltaica que está siempre a través de su regulador alimentando la batería de RUN. El alma del circuito es el TIP 3055. También se puede utilizar el 2N3055. El neón es indispensable, ya que en caso de que la batería se desconecte accidentalmente, el neón nos protege los transistores. El de arriba, el TIP 3055 de arriba, es el de RUN, ya que tenemos tanto el potenciómetro de 5K como la resistencia de 100 ohmios para polarizar la base. Este es el segundo TIP 3055, que ya no necesita la base ni potenciómetro ni resistencia, ya que lo sacamos de la base del transistor de arriba, el diodo 1N4007 entre base y emisor. Ahí vemos el detalle de la placa fotovoltaica junto con su regulador, que está puesta permanentemente cargando la batería de RUN. Decir que con la batería de RUN y solo un circuito, el de arriba, el que tiene su potenciómetro y la resistencia de polarización de la base, apenas hay bajada de la batería de carga. Aquí tiene el detalle del sentido de los bobinados. Es decir, como el ventilador se divide en 4, uno es horario, segundo antihorario, tercero horario y cuarto antihorario. Aquí tenemos los dos interruptores, uno que va a meter este circuito, que es el de la parte de RUN y disparo, metiendo el circuito de arriba. A la salida del circuito para la back FEM, tenemos un diodo rectificador que va a dar al positivo de la batería de carga que yo he llamado 1, y el segundo circuito a la batería de carga que yo he llamado circuito de carga 2. Si se tiene claro el circuito 1, en el que intervienen las dos bobinas, tanto la de disparo como la de RUN, el segundo es muchísimo más sencillo. Estos diodos, en vez de ser 1N4007, podrían llegar a ser diodos Schottky. Ahí tenemos el detalle en el que dando un interruptor se pone en marcha una parte del circuito y dando el otro el tercer bobinado. El tercer bobinado tiene el detalle de, eso sí, lo que es entrada y lo que es salida. Si vemos aquí están cambiadas, entrada, salida, salida, entrada. Esto no tiene mayor problema. El TIP 3055, este es el patillaje que tiene. La resistencia de 100 ohmios en serie con el potenciómetro. También he probado potenciómetros de 2K y tampoco hay mucho problema, sea de 5K o sea de 2K. Espero le haya aclarado muchas dudas con respecto a este circuito, pero este circuito la verdad que está muy subido a las redes.
De este doblador de tensión, ahora al final del vídeo tendremos el esquema y poco más. Es una breve explicación. Aquí tenemos el Bedini, que es el del ventilador de la derecha, cargando las dos baterías. La de Roon estoy utilizando la fuente de alimentación a modo de controlar amperaje y demás. Ahí tenemos con una sola bobina los 12 voltios y los 0.09 amperios de consumo. Vemos que solo está accionado. Ahora vamos a accionar el segundo. Ya hemos visto que el alumbrado ha subido, la velocidad del Bedini sube, la generación del generador, que es el ventilador izquierdo, aumenta. Por consiguiente se produce más en sus bobinas. El amperaje evidentemente también de consumo también aumenta. Es importante marcar, aquí yo tengo marcados los marrones como entradas de las bobinas y los azules como salidas de las bobinas. A la hora de seriar es importante, o a la hora de utilizar el Bedini es importante. Aquí cortamos uno de los Bedini, la velocidad del derecho disminuye, la intensidad de la iluminación también. Aquí lo que vamos a hacer es ya probar la salida del duplicador de tensión. Ese circuitillo que está en esa pequeña protoboard roja que hemos visto ahora. Luego más adelante veremos el circuitillo, que es muy simple. Consta de 2 diodos y 2 condensadores. Pero me duplica la tensión de la salida de dos de las bobinas que están seriadas. La bombilla es de 12 voltios, corriente continua, 3 vatios. Aquí vemos el seriado. Nos queda aún todavía la posibilidad de otro seriado, y también cabe la posibilidad de en el eje que nos une tanto el Bedini de la derecha con el generador de la izquierda, poner un rotor bimanes. Vamos a poner el segundo circuito en marcha. La iluminación de la bombilla aumenta, la intensidad que nos da la fuente también aumenta el consumo, evidentemente la velocidad del Bedini aumenta, y la tensión que nos produce el doblador de tensión también aumenta. Ahí tenemos la tensión 9.05 con carga. Este circuito es muy simple, consta de 4 elementos por 2 condensadores, 2200 microfaradios, 25 voltios. Yo en este caso lo que he utilizado ha sido de 1000 microfaradios, 25 voltios, y 2 diodos 1N4007. Tiene una entrada en alterna, que es la salida de un seriado de las 4 bobinas del generador,
Y nada más y nada menos que agradecerle su atención y esperando que les sirva.